Bienvenidos a Ruta ADN 40. Uno de los ejes centrales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción y recientemente la Secretaría de la Función Pública presentó el programa llamado Ciudadanos Alertadores con el fin de que los ciudadanos puedan alertar sobre actos de corrupción en los que están involucrados servidores públicos federales. También se pueden denunciar violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual, siempre y cuando hay un funcionario federal involucrado. ¿De qué manera se le dará seguimiento a las alertas emitidas por los ciudadanos? ¿Qué pruebas se necesitan para presentar una alerta que tenga consecuencias legales sobre el funcionario denunciado? Acompáñenos a conversar con Jesús Robles Maloff, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. Maestro Jesús Robles Maloff, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos con mucho gusto. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Como siempre, gracias. Bueno, pues, ¿cómo está funcionando hasta la fecha este programa de ciudadanos a través de esta alerta, esta plataforma digital? Esta plataforma es lo que se llama en el mundo los whistleblowers, ¿no? Es la idea de que personas desde adentro nos avisen qué está pasando, que tomen una posición ética frente al hecho de corrupción y nos alerten, las alertas. Pensábamos que íbamos a recibir alrededor de 20, 30 por día, hace 2 meses que empezamos, y la verdad la gente está confiando en mucho mayor cantidad. Hemos recibido alrededor de 1912 y algunos hechos de corrupción grave ya se investigan en la Secretaría de la Función Pública. ¿Básicamente es corrupción u otro tipo de corrupción? denuncias? Y dejamos abierta la posibilidad al tema de acoso sexual porque es precisamente hay una asimetría en el poder y a violaciones graves de derechos humanos. Bien, ¿cómo ves esta alerta con función? Bueno, tenemos referentes en cuanto a las cifras. Recientemente el Barómetro Latinoamericano dado a conocer por Transparencia Internacional, en donde en la medición de la percepción en el combate a la corrupción hay un avance importante. Sin embargo, pues bueno, no es una situación meramente de percepción, sino de efectividad jurídico-administrativa para llevar a las conclusiones de una investigación. ¿Cómo se mide la efectividad real de este programa? Lo que nosotros tratamos es de preparar esas alertas para que sean campeonas, para que ganen. Es una nueva cultura de la denuncia impulsada por la secretaria Irma Sandoval. Nos dice, ustedes auspicien a las personas, acompáñenlos, vean técnicamente qué es prueba, qué es evidencia y llévenlo solo y cuando esté listo. Y entonces es el equipo que ha confiado la secretaria en nosotros, es lo que hace todos los días, desde temprano, revisan las alertas, interactúan con las personas y una vez que estamos listos presentamos las denuncias. Son anónimas, ¿verdad? Son anónimas, pero fomentamos la confidencialidad, que significa que si ellos confían, ellas o ellos confían en nosotros, nosotros vamos a, de verdad, con la vida, cuidar su nombre y protegerles, que es otra de las tareas que recuerdo muy bien desde un principio me dio mi querida Irma. Me dijo, vas a tener que crear un marco de protección adecuado. Hemos creado uno a través de unos lineamientos que se publicaron en el Diario Oficial y próximamente estaremos, la secretaria estará impulsando una ley. ¿Quiénes directamente interactúan con quienes denuncian? ¿Abogados? ¿Quiénes son? Es un equipo interdisciplinario. Como decía, hay cosas como el acoso sexual que tanto daña. Entonces tenemos que tener, por ejemplo, trabajadoras sociales, antropólogos. Nuestra directora es una politóloga con maestría de género. Entonces, sí predominan los abogados porque es una cuestión técnica que hay que perfeccionar, pero también hay otras disciplinas. Ustedes, en este caso, además de investigar y de acompañar a quien denuncia, se ponen, antes de darlo a conocer, digamos, van a contactar con el funcionario que ha sido denunciado o funcionaria. ¿Hay mujeres denunciadas también? También, existen mujeres. Es muy importante entender que las normas establecen, y debe ser así, el principio de presunción de inocencia y equilibrio procesal. El problema es que en México eso no existía de parte del denunciante. Si el denunciante llega realmente sin nada. Claro. Lo que tratamos de hacer para no romper el equilibrio procesal es ayudar antes de prepararla, pero una vez se presenta la denuncia, para también decirlo, somos muy respetuosos del Estado de Derecho, no los contactamos como programa nosotros, sino la autoridad, vamos a decir, los canales institucionales de la Secretaría Pública, la Dirección de Quejas, les cita notifica con todo y con todas las reservas de la ley, ¿no? Sí, o sea, Así sí tienen manera claro de que ellos responder a esta No se lleva un denuncia. procedimiento administrativo sin vamos a decir, la comparecencia, sin haber sido notificado al servidor público. A la fecha no han resuelto ninguna, ¿verdad? No, porque el primer paquete ya dentro de los 2 meses
meses trabajamos, el primer paquete de 40 ya entraron y cada semana van a ser 40, es decir, era el tiempo de preparación, ¿no? Sí. Y además hay que hacer una diferencia clara. Estamos hablando de dos vías. Primero, lo que refiere a un proceso administrativo de sanción en su caso, y segundo, lo que ya ante las instancias de procuración de justicia se puede convertir en una denuncia. Pero en este caso, la parte administrativa que tiene, digamos, procedimientos más holgados pertenecientes al Ejecutivo, ¿cómo evita o qué amortiguadores jurídicos tiene para evitar que esto se convierta también en una cacería de brujas? No todas tendrán que acabar en una sanción. Es importante decir que el programa está hecho para los casos graves. Es decir, precisamente porque estamos reforzando a un grupo amplio de ciudadanos, conviene hacerlo solo y cuando estemos hablando de las conductas que más dañan. Que no sean aquellas donde hay quizá una diferencia entre compañeros, ¿no? O una percepción de un criterio diferente al aplicar los recursos, que puede siempre, y vamos a decir, es algo ordinario, o que podría ser usado como, vamos a decir, como pretexto para resolver temas personales o de trabajo. Sino solo son los hechos graves. ¿Qué son hechos graves? Desvío de recursos, es decir, donde se toman recursos que están destinados o etiquetados para algo y se usan de otra manera. Peculado, que es cuando se desvían, pero hacia el funcionario. Bueno, lo que tratamos de hacer es fomentar una cultura de la denuncia. No se vale, creo ya en este país, que los ciudadanos digan por cualquier razón me quejo y lo aviento ahí y me olvido. Claro. Sino precisamente el auspicio es de ida y vuelta, es decir, tratamos de que entiendas cuáles son los factores claves de la denuncia, que te comprometas porque nosotros vamos a comprometer contigo. Y hay que decir algo importante. Nosotros vamos a presentar denuncias ganadoras. ¿Qué significa? Que no vamos solo a pensar en el procedimiento administrativo, sino que vamos a preparar la evidencia para que esté lista el procedimiento penal en su momento, porque es lo que se cae. Al final, sancionas administrativamente, pero no logras brincar lo penal. ¿Qué es lo que la gente quiere ver, verdad? Pero desde un inicio se tiene que trabajar. En cuanto a este índice de corrupción, de percepción de corrupción, es cierto que se avanzó muchísimo con respecto a la administración anterior, pero, por ejemplo, el tema de los sobornos continúa. En la última medición, uno de cada tres dice que ha sido o que ha participado en un soborno, y en la administración anterior eran uno y uno, digamos, 50-50. O sea, hay un avance, pero pues todavía hay un reto fuerte que remontar, ¿no? Ahorita, revisando las cifras para este programa, daba cuenta, como lo dije ayer con las secretarias, que casi el 50% de las alertas que nos llegan son sobre, en efecto, sobornos, y tienen que ver también con gobiernos estatales y municipales. También con el gobierno federal, yo no lo voy a ocultar de ninguna manera. Ha bajado, por cierto, en parte del gobierno federal, pero tenemos mucho trabajo que hacer, incluidos algunos programas sociales del presidente. Entonces, precisamente para cuidar esos programas, trabajamos día a día. Tenemos que trabajar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción para que todas las autoridades empecemos a bajar nuestros índices, si no, no vamos a superar esa prueba, porque la percepción de los ciudadanos, y tiene que ser así, es del gobierno. A veces no distinguen si es pequeño, grande, azul, morado, lo que sea. Nosotros trabajamos con ese espíritu de gobierno, de Estado. No hacemos unas diferencias de otras y trabajamos, por ejemplo, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción para que todos vayamos avanzando, ¿no? Hay mucha expectativa, ¿no, Guillermo? Sí, claro, y dentro de todo lo que implica el sistema, también qué candados se deben de alguna manera poner de manera vinculada con todo lo que implica el combate a la corrupción para efectos, por ejemplo, de las famosas declaraciones, ¿no? Las declaraciones patrimoniales, la 3 de 3. ¿Cómo se trabaja en un sistema armónico? Porque a fin de cuentas, pues ya el procedimiento administrativo es lo último que no se previno. En la prevención, ¿cómo es que se llega a un sistema efectivo? ¿Habrá una modificación, por ejemplo, de los reglamentos? Así que para la declaración patrimonial. Ayer se publicaron los nuevos formatos. Todo el debate de nuevos formatos es que nosotros teníamos argumentos que al final fueron, vamos a decir, apoyados por todo el Sistema Nacional Anticorrupción, de que teníamos que mejorar la declaración patrimonial porque es uno de los puntos de salida del trabajo anticorrupción. Y los formatos que ustedes pueden consultar son formatos que tenemos que llenar todos los servidores públicos, desde el presidente hasta el del municipio. Con diferencias, porque también era lo que decíamos, si tienen que llenar todos no tiene mucho sentido. Estos formatos ya permiten eso y eso también es, la verdad, un logro de Irma desde mi punto de vista, un liderazgo fuerte que impulsó y el apoyo de muchas fuerzas. Gobernadores de todo tipo, de todo color nos dijeron, adelante, vamos a profundizar. Y los formatos que se publican van a permitir rastrear, por ejemplo, algo que es muy importante, las modificaciones de tu situación patrimonial, tu conflicto de interés como un tema dinámico. Conflicto de interés podemos tener siempre, no es grave. Lo grave es que no se declare, lo grave es que no se informe, lo grave es que no sepamos los ciudadanos
cuando entran en conflicto de interés, ¿no? Jesús, ¿hablarías de un parteaguas en este tipo de denuncias de investigación y sobre todo de seguimiento y Yo digo sanciones? que sí, porque, por ejemplo, nosotros podemos en un lapso de un mes tener un caso muy sólido, sí, porque la denuncia puede presentar, pero normalmente ese casi 80% no pasan la prueba, ¿no? Entonces, es ruido, digamos. Es ruido. Pero a veces son denuncias muy buenas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en un periodo de un mes, dejar lista una denuncia para que pase no solo la prueba administrativa, sino la penal. Nosotros pensamos que esta herramienta va a ayudar mucho. No es la única, pero creo que tenemos que entender que la corrupción, como decía el presidente ayer, ya no debe ser festejada. No nos debemos reír por los chistes que involucran corrupción, porque no da risa. La corrupción mata y debemos, por fin ya de decir, sancionemos uno a uno los casos de corrupción, porque ahí empezará a cambiar la cosa, ¿no? Y con la corrupción, Guillermo, que tiene grandes efectos económicos, desastrosos por el repercusiones país, que ¿no? van sobre la confianza incluso de inversión en el país, Sí, correcto. repercusiones que tienen que ver también con el grado de movilidad social, muchas implicaciones y sobre todo pesan nuevamente lo que llama la atención en el comparativo 2017-2019, se incluye ya líderes religiosos como materia, ya como sujetos. Sí, como que si fuera un cáncer que fuera avanzando, ¿no? Sí, exactamente, que es una situación expansiva que de ninguna manera se quisiera. Y nada más, una pregunta en torno a esta cuestión. ¿Qué amortiguadores también se tienen para evitar esa dispersión de confidencialidad que se debe tener en algo que a fin de cuentas pues está siendo base, ¿no? Está siendo base de datos? Bueno, tenemos unos lineamientos que tienen lo que se llama cadena de custodia, que es más un elemento penal, pero nosotros quisimos traerlo al administrativo donde con exactitud establecen que yo, por ejemplo, soy el que se encarga de que exista el anonimato y la confidencialidad. Sobre mi responsabilidad... ¿Existe sanción entonces totalmente, contra la falta de confidencialidad? Y existe todo un procedimiento que puede ser auditado. Por primera vez, un programa de gobierno va a ser siempre auditado. Es decir, a veces un año te toca, te pasan 2 años. Aquí siempre. Nosotros tendremos además informes en tiempo real y invitaremos a sociedad civil, a que nos revise también. Lo que queremos es decir... Nosotros tenemos que este procedimiento, este programa que ha impulsado Irma, cuidarlo mucho. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si me denuncian a mí, existe un procedimiento especial, porque yo, pues vamos a decir, siendo el responsable del programa, podría tener, vamos a decir, el control de acallarla si esto sucede, ¿no? Y entonces... Si denuncian a la secretaria, hay un procedimiento especial. Es decir, nos hemos tomado muy en serio para que la gente, en efecto, como lo dijo muy bien Irma Sandoval ayer, no hay intocables. No hay intocables desde el presidente hasta su servidor, hasta cualquier compañero. Pues muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Stella. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.